Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestra reflexión bíblica de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Y ayer se celebró la solemnidad de Cristo Rey, que es el último domingo de la temporada de tiempo ordinario. Y esta semana pues cerrará el año 2020 para que el próximo domingo empecemos ya el año 2021 con el inicio de la temporada de Adviento, tiempo de preparación para la gran celebración de la encarnación, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta semana pues será la última del calendario del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 3 y 4 al 5. Pero es la segunda mitad del capítulo 4 al 5. Y hago esta mención porque una parte del capítulo 4 no se menciona, y la cual es muy importante para la lectura de hoy, que después lo incluiré en la reflexión. Yo, Juan, tuve una visión, vi al Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 personas, que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Yo oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico, fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira, y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 23, y el responsorio es: dichosos los limpios de corazón. Dichosos los limpios de corazón. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y viven ante ti, Dios de Jacob. Dichosos los limpios de corazón. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre
que echaba allí 2 moneditas, y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque esos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Seguimos leyendo del libro del Apocalipsis y ya estamos en el capítulo 14. Nos hemos saltado a varios capítulos desde el viernes de la semana pasada. Y aquí el autor sigue con otras visiones que ha recibido. Dice: yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero. ¿A qué Cordero se refiere? A Jesús, al Cordero de Dios, en pie sobre el monte Sión. El monte Sión, antes de que Jerusalén fuera Jerusalén, el monte sobre el cual está construida la ciudad de Jerusalén era conocido como el monte Sión. Y cuando David conquista ese territorio y convierte esa población que ya existía sobre el monte de Sión en Jerusalén, pues entonces pasa a ser la ciudad de David. Así que previo a la existencia de la Jerusalén, cuando David conquista ese territorio, ya ese monte era llamado el monte Sión. Pero aquí la referencia al monte Sión también hace referencia no solamente a la Jerusalén que ya existe, a la Jerusalén que el rey David construyó y que nombró la ciudad de David, sino también el monte Sión hace referencia a la Jerusalén celestial, a esa imagen de Jerusalén pura, a esa imagen de Jerusalén digna que Dios ha redimido, que Dios ha santificado. En otras palabras, la Jerusalén celestial, pues representa el cielo, representa el lugar hacia donde Dios llama a sus elegidos, ¿no? Así que cuando esta lectura habla sobre el monte Sión, también está haciendo referencia a la Jerusalén celestial. Y con él, y ahora introduce aquí esta lectura algo muy significante que ya se menciona en el capítulo 7, pero que no leímos, no salió en las lecturas del día. Y se menciona este número de 144,000 elegidos, ¿no? Dice: y en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Así que estos elegidos, estos 144,000, llevan grabado en la frente el nombre de Dios Padre y el nombre del Cordero. Previo a este capítulo también se nos habla de los que son discípulos de la bestia o del demonio, de todo lo que se opone a Dios, y que llevan también grabados el nombre ya sea en la mano derecha o en la frente, ¿no? Y estas grabaciones o estos tatús o estas quemaduras que quizás podemos entender, por ejemplo, cuando se sellan a los animales, a las vacas, a los toros, con el nombre del dueño o las iniciales del dueño. Pues era muy común en tiempos de Jesús que los que eran esclavos eran sellados con el nombre o las iniciales de sus dueños. Y esta imagen que nos presenta aquí Juan, de que los elegidos, los 144,000 elegidos, pues están marcados en la frente con el nombre de Dios Padre y del Cordero, que nos quiere decir que son los que pertenecen a Dios, son los que son hijos e hijas, son los que, en cierta manera, esclavos o siervos del Señor, ¿no? Porque esto era la práctica a la cual sometían a los esclavos
eran marcados como hoy en día. Después se marcan a, a vacas, toros o a otros animales que son, de venta y compra. Así que esta es la referencia de donde sale esta marca en la frente de los 144,000 elegidos, lo cual es un nombre simbólico. No tomemos este número como algo literal, porque pensar de que son solamente 144,000 los que se van a salvar, pues esto sería una exageración, porque el resto de los billones sería de que están condenados, y eso sería simplemente una terrible distorsión del amor, de la grandeza de Dios Padre, no de que solamente 144,000 sean salvados. El número 144 pues es un múltiple del número 12, el cual el número 12 es un número simbólico de perfección, y también apunta hacia las 12 tribus de Israel. Así que es un número simbólico en la mentalidad y en las escrituras hebreas, ¿no? Dice, y ahora nos introduce una sección muy interesante después de que menciona a los 144,000. Dice que llevan grabado en la frente el nombre del Cordero y del nombre de Dios Padre. Dice, y oí un ruido que venía del cielo parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. Así que escucha un ruido tremendo que después está modulado por otro sonido más melódico, y es el sonido de arpas. Dice, el ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. ¿Quiénes están tocando estas arpas? No nos dice Juan quiénes son estos, pero una posibilidad es que sean los ancianos, los 24 ancianos que rodean a los cuatro seres vivientes que rodean después al Señor que está en su altar en el centro. Esto ya nos los mencionó en el capítulo 3 o 4, creo, o el quinto, que los ancianos están tocando arpas en alabación y glorificación a Dios Padre, que se encuentra en su trono, en la parte central de esa visión del cielo que el autor Juan está recibiendo, ¿no? Y después se nos introduce otro detalle nuevo, un cántico nuevo, y dice, el ruido que oía era como el de un gran coro acompañados de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Recordamos cómo empieza la visión de este lugar celestial, que lo describe el autor Juan cuando dice que en el centro está el trono de Dios, y rodeados al trono central están los 4 seres vivientes que representan los 4 evangelistas, y después en torno a esos 4 seres vivientes están los 24 tronos de los ancianos, ¿no? Así que esto es algo que ya se nos describió en previos capítulos, y aquí lo está sacando otra vez de nuevo en esta visión que el autor está recibiendo. Y después de que se menciona este cántico que solamente algunos pueden cantar, no todos, ni en la tierra ni en el cielo, solamente estos 144,000 elegidos son los que pueden cantar este cántico nuevo. Ni el autor mismo que está recibiendo esta visión y este oráculo, pues puede cantar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no canta si está viendo esa visión y está escuchando? Pero nos dice que solamente los 144,000 elegidos son los que pueden cantar este cántico nuevo. Esto nos debe dejar bien claro que
Eh, esta visión pues no es algo literal que se tiene que interpretar literalmente, sino que es más metafórico, es simbólico y que por eso hemos de entender a qué apuntan estos símbolos, estas metáforas que son parte de esta visión que está recibiendo. Y después continúa diciendo, y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Y aquí termina el capítulo 3. Ahora les voy a compartir parte del capítulo 4 que no está incluido en esta lectura, lo cual es muy interesante el por qué no está incluido, porque complica un poco el sentido de esta lectura. Dice, cuando empieza el capítulo 4, dice, estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Y después continúa la lectura tal y como la tenemos aquí. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se excluyó esa primera parte del capítulo 4? Donde dice, estos son los que se mancharon con mujeres. Los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. El hecho de que dice que son vírgenes y que no se mancharon con mujeres, si interpretamos esto literalmente, pues la conclusión es de que estos 144,000 elegidos son solamente hombres, lo cual es problemático. Entonces, ¿será posible que solamente hombres son elegidos? ¿Y dónde quedan el otro 50% de la humanidad? O sea, y esto, así que yo creo que el por qué no se incluyó esta primera parte del capítulo 4 es porque complica el sentido y también porque si interpretamos esta lectura literalmente, pues nos mete en problemas porque hace mucho énfasis en el celibato o en la abstenencia de lo sexual, lo cual yo creo que es una equivocación porque poner tanto énfasis en el celibato en la abstenencia sexual es valorar más la virginidad que otras vocaciones. Y esto, pues, en la historia de la iglesia yo creo que es complicado y también injusto, ¿no? Porque si esta primera parte del cuarto verso lo tomamos tan literalmente que estos 144,000 elegidos son vírgenes y solamente hombres, pues empezamos a valorar más el llamado o la vocación al celibato o a la virginidad que aquellos que han sido llamados al matrimonio. Y tristemente, pues en la iglesia, muchos de los que han sido elevados a los altares santos y santas, pues muchos de ellos han sido hombres y mujeres que han rechazado el matrimonio y han vivido tanto la virginidad o el celibato, ¿no? Pero, ¿qué de aquellos que Dios ha llamado a la vida matrimonial y que viven unas vidas heroicas, tanto en el trabajo, como en el matrimonio, como en la vocación de ser padres y madres, y que a pesar de eso, o no solamente a pesar de eso, sino que por encima de todo esto, aún han dejado un testimonio de dignidad y santidad, y que son pocos, son contados los hombres y mujeres casadas que han sido elevados a los altares de los santos y santas, ¿no? Y esto yo creo que históricamente pues es una gran tristeza porque yo creo que hemos puesto mucho más valor en el celibato y la virginidad que en el llamado o la vocación al matrimonio, ¿no? Yo creo que esto es una injusticia, porque cuando no valoramos esa otra vocación, ese otro llamado, pues no estamos reconociendo los testimonios de santidad que muchos de nosotros conocemos de gentes, de hombres y mujeres casados,
que por encima del trabajo, por encima del matrimonio, por encima del criar a sus hijos, ¿no? Pues han dejado plasmado en la historia, en las vidas nuestras, pues testimonios de santidad y dignidad. Y tristemente, pues son los santos y santas que viven en el anonimato, son los santos y santas que viven en el silencio, ¿no? Pero que Dios sabe y reconoce que también han dejado una marca profunda en el testimonio de sus vidas dignas y santas, ¿no? Y repito, yo creo que históricamente esto, pues, es una injusticia porque yo creo que hemos valorado el celibato y la virginidad a cuestas de este otro llamado al matrimonio. O también digamos algo acerca de los que reciben el llamado o vocación a la vida soltera, ¿no? Y que también igualmente han vivido vidas heroicas y dignas y santas, y que simplemente no los hemos reconocido, ¿no? Muy bien, y termina esta lectura diciendo, estos son los que acompañarán al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias aquí hace referencia al culto de las ofrendas, y las primicias es lo primero que se cosecha o lo mejor que uno ofrece de lo que tiene para Dios, ¿no? Así que, por ejemplo, cuando llega la temporada de la cosecha, lo primero que se cosecha, pues se ofrece a Dios como una acción de gratitud, de gracias al Dios que nos ha proveído con esa cosecha, con esa bendición del fruto de la tierra, ¿no? Y esto hace referencia a que estos 144,000 elegidos son los que son las primicias de lo que Dios está por cosechar dentro de su reino, ¿no? Y también, entonces, ¿cómo hemos de entender la pregunta que hice antes de quiénes son estos 144,000 elegidos? ¿Son solamente hombres? No, no son solamente hombres, porque cuando la primera parte del capítulo 4 habla de que son los que no se han manchado con mujeres, esas palabras hacen referencias en el Antiguo Testamento a que el mancharse con mujeres hace referencia a la idolatría. O sea, en el Antiguo Testamento cuando se habla de aquellos que son fieles al Señor, son los que se mantienen o que se abstienen de lo sexual. Pero así que tenemos que tomarlo como una metáfora o como algo simbólico y no algo literal. Porque si lo tomamos literalmente, entonces los 144,000 elegidos son simplemente hombres. Y simplemente esto no encaja, porque entonces, ¿dónde entra el resto del 50% de la humanidad que Dios ha creado, ¿no? Así que la referencia a la virginidad es una referencia a la fidelidad a Dios. Dios está conectado con la verdad y el demonio o la bestia está conectado con la mentira. Así que cuando dice la primera lectura dice, estos son los que acompañan al Cordero de Dios donde quiera que va, estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias de Dios para el Cordero de Dios. En la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. Son vírgenes porque la virginidad significa fidelidad, identificación completa con Dios. Y lo opuesto son los fieles de la bestia, del demonio, que son los mentirosos. Dios está conectado con la verdad, el demonio o la bestia o el diablo está conectado con la mentira. Y los elegidos, pues entonces son los que
hablan de la verdad, representan la verdad, representan la santidad, identificación plena con Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es un Evangelio bastante corto, y a Jesús lo tenemos ya en Jerusalén y pasa después de que en el Evangelio de Lucas entra a Jerusalén, Jesús pasa unos días en el templo y ahora lo encontramos enfrente del templo y está contemplando la gente que va poniendo su contribución en las alcancías del templo. Y aquí nos presenta lo que él observa. Observa que personas ricas y pobres pues están poniendo los suyos y ve a una viuda. ¿Y cómo sabe Jesús que es viuda? Pues muy probable es por el tipo de vestir que lleva la mujer. Hasta hace poco, en nuestra cultura, las viudas vestían de negro hasta su muerte, ¿no? No es hasta hace unos 20, 30 años que las viudas empezaron a dejar de vestir de negro, ¿no? Así que es muy probable de que Jesús sabía que era viuda por el vestir que llevaba. Y decir que era una viuda pobre, pues era sinónimo. Las viudas representan uno de los grupos más vulnerables del tiempo de Jesús. Los otros grupos vulnerables que siempre resuenan en las bocas de los profetas también eran los huérfanos y los extranjeros. Así que las viudas junto con los huérfanos y extranjeros eran los grupos más vulnerables dentro de la sociedad. Y así que Jesús ve que esta viuda pobre pone su contribución en las alcancías del templo y dice: en aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. ¿Por qué ha dado más que todos, no? La viuda representa vulnerabilidad y pobreza, y sin embargo, desde su vulnerabilidad y su pobreza, contribuye, o sea, de lo que necesita, a diferencia de los otros que tienen más. Dan de lo que les sobra, dan de lo que no es importante para ellos, dan de lo que se puede dar el lujo de despojarse, pero que no les impacta. Y por eso Jesús ahora dice: porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que aprendamos de esta viuda? Que aprendamos la total confianza en Dios, la total confianza en aquel que nos llama, la total confianza en aquel que nos dice: ven, da un paso más hacia mí que te llamo. Da un paso más a donde yo te quiero ver. Y es lo que representa esta viuda, lo cual también representa la totalidad de entrega de Jesús mismo, que también se va a vaciar al estilo de la lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses, donde tiene en el capítulo 2 tiene ese bello canto, ese bello himno a Jesucristo, donde dice que siendo Dios no se comparó con Dios, sino que se vació a sí mismo y se entregó, se donó, no dejando nada para sí mismo, ¿no? Pues igualmente así como esa viuda da de lo último que tiene, expresando y manifestando una confianza total en Dios, pues igualmente Jesús, tomando el ejemplo de esa mujer, pues también se va a vaciar, lo va a dejar todo, no se va a quedar con nada, ¿no? Así que podemos decir que el ejemplo de esa pobre viuda, pues en cierta manera no solamente impactó a Jesús, sino que también quizás lo evangelizó para prepararlo para su ya próxima pasión, donde será arrestado, será condenado y será crucificado, y donde morirá en la cruz. Será enterrado, pero resucitará. Así que esa mujer también representa el camino de Jesús, la total y completa entrega y confianza en Dios Padre, ¿no? Y ahora la pregunta para nosotros es esta, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué es lo que tú le das a Dios? ¿Le das de tus obras?
¿Le das de lo que no necesitas? ¿Le das de lo que no es valioso e importante para ti? Y tristemente es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Le damos las sobras. Le damos lo que no es importante, lo que puedo darme el lujo de despojarme, pero que no impacta mi vida. Por eso, ¿qué es lo que le damos a Dios? ¿Le damos de lo que es importante para mí? ¿Le damos de lo que vale para mí? ¿Le damos de lo que puedo contribuir sabiendo que me estoy negando o quizás restringiendo de algo que desearía poseerlo, desearía tener, ¿no? Tristemente, yo creo que, por ejemplo, a lo que llamamos limosna, pues yo creo que es un término muy malo, porque la connotación o el sentido de esa palabra es de que limosna es lo que nos sobra. Limosna es lo que traigo en suelto, que bien o mal me puedo despojar de él sin ningún impacto, ¿no? Limosna es aquello que me despojo como si me despojara de algo que no vale, que no tiene valor para mí. Cuando lo que le debemos dar a Dios debe de ser algo que tenga valor para mí, que sea sustancioso para mí, que signifique algo para mí y que yo le dé a Dios de lo mejor que tengo, no de lo peor, no de mis obras, no de mis limosnas. Así que este ejemplo de la viuda pobre, pues, es un recordatorio para nosotros, para preguntarnos, ¿qué es lo que cada uno le ofrecemos a Dios? Si le damos de lo mejor que tenemos, de lo que es importante para mí, de lo que es valioso para mí, o simplemente de nuestras obras. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.